Excelente día tengan todos ustedes, es un gusto saludarles, soy la psicóloga y psicoterapeuta Jennifer Morenani. Mi mayor cualidad es unir la psicoterapia con la sanación bioenergética y sanación cuántica. Y hoy, bueno, vamos a hablar de un tema porque pues ya estamos casi cerrando un año, bueno, sobre todo si tú ves este video antes, a finales del 2023, bueno, estamos ya por cerrar un ciclo. Y creo que todas y todos queremos abrirnos a lo nuevo, a mejorar nuestras relaciones, mejorar nuestra salud, economía, etcétera, etcétera. Sin embargo, ¿ya cerraste ciclos? Recuérdate que nada nuevo surge en nuestras vidas si aún estamos anclados a las cuestiones en el pasado, si aún le estamos dando energía a aquello que pues ya, ¿verdad? Ya tenemos que ir cerrando. Pero ¿qué pasa? A todos y a todos a veces se nos hace difícil por lo que te voy a explicar en este video. Así es que vamos a platicar en este breve espacio de 5 puntos, 5 pasos para cerrar ciclos y abrirte a los nuevos inicios. Así es que vamos a iniciar. Para iniciar me gustaría que reflexionáramos qué es cerrar un ciclo. En ocasiones miramos esto de cerrar ciclos como algo doloroso, por eso a muchas personas se les hace difícil, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestra sociedad, sobre todo occidental, apremia mucho a las cosas que te dan estabilidad, a las cosas que te dan certeza, seguridad, ¿no? Y entonces miramos como que cerrar un ciclo es algo que voy a llevar hacia perder algo, a alguien, alguna situación, etcétera, cuando es totalmente lo contrario. Cerrar un ciclo nos lleva a una gran oportunidad de nuevas aventuras, de nuevas experiencias, de nuevos aprendizajes. Entonces, tenemos que aprender, ¿sí?, a que a veces queremos ya estar, como dices, en lo nuevo. Todas y todos decimos, ya quiero estar en lo nuevo, ya quiero a ver si este año nuevo me va mejor, hago esto. Ya queremos estar en lo nuevo, pero no hacemos un paso anterior, que es el cerrar, el aprender a cerrar bien y con ello también a agradecer. Entonces, en este video te voy a explicar algunos pasos que te pueden ayudar comprendiendo que esto no es hacer un ritual únicamente o decir es que llega el día 31 de diciembre y yo tengo que cerrar. No, a veces cerrar un ciclo es un proceso, pero es muy importante iniciar el proceso para que se dé y para que adquiramos la sabiduría, el aprendizaje y podamos realmente reprogramar nuevas metas. Acuérdate que hay algo importante también en nuestro inconsciente, ¿sí? Muchas experiencias en nuestra vida no se logran cerrar porque a nivel del inconsciente y subconsciente lo ven como eso, como una amenaza, ¿sí? Es decir, ¿cómo voy a cerrar esto? ¿Cómo voy a dejar esto? Entonces te aferras más y el inconsciente se sigue quedando en ese ciclo. Hacer cierres es necesario, ¿sí?, para que mi inconsciente se empiece poco a poco a abrir a lo nuevo. Entonces, hablemos de los pasos para cerrar un ciclo. Bueno, y te recuerdo compartir este video, darle like, compartirlo, comentarlo y bueno, suscribirte y darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones de lo que estamos haciendo. Entonces, pasos para cerrar un ciclo. Número 1. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta qué asuntos pendientes tenemos cuando queremos cerrar un ciclo. Hablemos de algo muy común, que son las relaciones. Ya terminaste una relación y tú dices, bueno, ya quiero cerrar un ciclo, ¿sí? Sin embargo, tenemos que poner en cuenta cuáles han sido mis expectativas, cuáles han sido las expectativas que yo tuve sobre esta relación que aún siento que me deben o que estoy debiendo, ¿sí? Las expectativas tienen que ver incluso con situaciones que concretamente se mencionaron en una relación, ¿sí? Como nos vamos a casar, o vamos a tener hijos, o tú y yo para siempre, por siempre, de siempre, ¿sí?
o las expectativas que no se dijeron, pero que se asumieron. ¿Cuántas veces estamos en una relación y decimos, bueno, ya llevo tantos meses, tantos años, ya el siguiente paso es casarnos, y no sucedió? Entonces te invito a que en la situación que tú quieras cerrar un ciclo, te preguntes cuáles son las expectativas que aún siento que están ahí. También, por ejemplo, cuando queremos cerrar un ciclo en un trabajo, decimos, bueno, ya cerré este año, ya tengo que cerrar esto. Entonces, ¿cuáles son mis expectativas? ¿Se cumplieron o no se cumplieron? ¿Las pude alcanzar o no las pude alcanzar? Entonces, ¿qué hacer una vez que nosotros ya tenemos una expectativa? Ya tenemos definido, ya tenemos visto cuáles son esas expectativas que todavía estoy ahí como queriendo resolver, queriendo que me las den. Bueno, es muy importante, aquí sí, ¿verdad? Hacer escribirlas, ¿no? Introyectarlas, hacer una liberación de las emociones que todavía están alimentando esta expectativa. Así es, mucho del que no cerremos un ciclo tiene que ver con las expectativas no cumplidas, pero tiene que ver mucho más con las emociones que esas expectativas me generan. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de una relación, mi expectativa era casarme con esta persona y no se dio. O me casé y mi expectativa era vivir para toda la vida con esa persona y ya no se dio. Entonces la emoción, revisa, hazte una introspección, decir, ¿cuál es la emoción? No, mi emoción que alimenta esta expectativa es el enojo. ¿Sí? Estoy enojada porque esto no pasó. Entonces tenemos que vivir ese proceso de asumir las emociones que aún me tienen anclada a esa situación como una expectativa. ¿Sí? Por ejemplo, también hablando de esas situaciones pendientes que tenemos, revisar si hubo cosas que se dijeron, que no se dijeron, cosas que yo hubiese querido expresar y no expresé. ¿Cuántas veces seguimos enganchados en una situación porque decimos, es que me hubiera gustado decirle a la persona esto, o me hubiera gustado expresar mi enojo, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Observar la emoción. Primero, anotar las expectativas. Luego, observar la emoción. Tercero, encontrar un espacio de desahogo de esa emoción. Un ejemplo muy sencillo puede ser incluso ponerte frente a un espejo y hablar como si hablaras con esa persona, con esa circunstancia, de esas emociones que aún están ahí pendientes. Y todo eso te lleve a una catarsis para poder expresar eso. Pero también, si tú quieres aprender a cómo cerrar ciclos y cómo manejar estas emociones, tenemos un taller ya en breve, ¿sí?, de pasos para cerrar un ciclo, abriéndonos a los nuevos inicios. En este taller online vamos a hablar acerca de qué estrategias podemos hacer de manera concreta para poder manejar sobre todo nuestras emociones con respecto a esas expectativas que aún, pues que no se cumplieron, pero que nos están impidiendo cerrar un ciclo. Aquí toda la información te la dejo aquí abajo. Bueno, dentro de los asuntos pendientes que también tenemos que aprender a ir manejando para cerrar ciclos, están las cuestiones materiales que muchas veces todavía tenemos pues por resolver con otras personas o con circunstancias a las que tenemos que dar cierre. Por ejemplo, el vender esa casa que todavía me ata a ciertas personas o ciertas circunstancias, o cuando nosotros, nuestros padres, o cuando ya mueren, ¿no? Y la persona sigue teniendo esa casa y dice, es que me recuerda a mis padres, es que siento que todavía tengo que ir ahí, siento, ¿no? Y cerrar ese ciclo a veces es ya decirle, bueno, ya voy a vender esa casa, si no la voy a habitar, ¿sí? O la voy a rentar, o sea, es decirle, ya darle el cierre de eso que tú compartías con estas personas. O cuántas veces decimos, bueno, ya hace años que nos hemos separado de tal pareja, pero no hemos firmado el divorcio. Entonces, para el inconsciente estás ahí, ¿no? Entonces, ya es momento de ponerle fechas.
tienes alguna cuestión de deuda pendiente con una persona a nivel económico que tampoco te lleva a cerrar un ciclo, bueno, pues lo ideal es ya poner fechas, ¿sí? Hablar claramente y decirle, mira, ya quiero cerrar esto, pongamos una fecha para que empecemos a hacerlo. Entonces, dentro de los asuntos pendientes, ¿sí? Tenemos las expectativas, las emociones y las cuestiones materiales que aún así todavía nos siguen jalando y nos siguen conectando a eso. Desde soltar a la persona, cerrar situaciones, cerrar eventos, entonces hazte una lista, ¿sí? De las cuestiones pendientes a nivel material que tengas, que te estén pudiendo impedir ya cerrar ese ciclo con esas circunstancias. A continuación vamos a ver el número 2 de qué paso seguir para empezar a cerrar ciclo. Número 2, aprender a vivir en el vacío. Así es. Creo que este es de los puntos que más nos cuestan a todos y a todas, ¿sí? Es aprender a vivir el vacío de el cerrar un ciclo. Hay un momento, ¿sí? Que cuando uno ya cierra esta experiencia, se tiene que sentir un vacío, ¿sí? Un vacío que puede llegar a ser doloroso, puede llegar a provocarnos ansiedad, puede llegarnos a provocar ¿y ahora para dónde voy? Y esto es algo que cuando las personas sentimos este miedo al vacío, nos hace regresarnos a lo anterior, porque decimos más vale viejo por conocido que nuevo por conocer. Entonces es una ventana que se le llama del vacío. Y para eso es muy importante que tú observes en tu vida, y aquí viene un crecimiento muy importante como un crecimiento personal. Muchas veces estamos apegadas o apegados a eventos que ya no dan más de nosotros, ya tenemos que cerrarlos, porque simplemente no somos capaces de mirar hacia el futuro, ¿sí? Nos da mucho miedo. ¿Por qué? Aquí la pregunta que necesitas hacerte es, ¿me siento segura, confiada de poder abrirme a nuevas cosas? ¿O me sigo quedando en este ciclo porque hay algo en mí que cree que no va a poder abrirse algo nuevo? ¿Cuántas veces sostenemos relaciones, trabajos, situaciones en todos los ámbitos porque simplemente tenemos falta de confianza en nosotras y nosotros? Porque nos hemos hecho tanto a esta situación que ni siquiera ves para otro lado. Entonces, aunque esa situación ya no está, incluso, volvemos al tema de las relaciones, a veces una relación ya se acabó hace años se acabó, pero tú sigues ahí anclada, ¿no? ¿Cuántas historias conocemos de personas que siguen odiando al ex, siguen hablando mal del papá de sus hijos, siguen hablando de la exnovia, siguen hablando de no sé quién, ¿sí? Y ahí están, y tú dices, bueno, ¿por qué? Porque esa persona no solo está alimentando una expectativa, sino que tampoco se pone a pensar, bueno, ¿qué pasaría si yo suelto esta situación, esta historia? ¿Soy capaz, me siento seguro de abrirme a algo nuevo o no? Entonces, algo que tenemos que aprender a manejar es el vacío. Entonces, yo te invito a que si vas a cerrar ya un ciclo, simplemente hagas este ejercicio, ¿sí? Va a ser un ejercicio como un psicorritual. Vas a tomar algo que va a representar a esa situación. Vamos a pensar, yo voy a agarrar esto, ¿sí? Entonces, esto representa eso. Entonces, yo voy a ir al bote de basura y lo voy a tirar. Y voy a sentir qué pasa con ese vacío. Porque aquí la idea es que aprendas a brincar a, una vez que esto está vacío y que se maneja la ansiedad del vacío, te abras a visualizar lo nuevo que viene, es decir, a llenarlo. Pero hay un momento de vacío. Entonces, tenemos que aprender
a que ese vacío es un vacío fértil. Si yo no aprendo a manejar la ansiedad de eso, entonces regreso una y otra vez a lo anterior. Entonces, haz este ejercicio, simplemente respira y te vas a decir a ti misma, a ti mismo, o sea, me lleno de lo nuevo, aunque no sepa cómo es. Me lleno de lo nuevo, aunque aún no conozca cómo llegar a eso. Y de ahí hay que hacer una serie de pasos cotidianamente para poder manejar la ansiedad del vacío. Y sobre todo, hacerte muy consciente de qué cosas no te permiten abrirte a lo nuevo. Inseguridades, desconfianzas, creencias incapacitantes, creencias limitantes, porque eso, si tú no lo trabajas, al final de cuentas te va a llevar al ciclo, vas a seguir sosteniendo lo viejo. Entonces, ven cómo abrirnos a nuevos inicios es toda una aventura para descubrir nuevas capacidades. Bueno, hablemos del punto número 3. El punto número 3 tiene que ver mucho cuando ya se cierran etapas en nuestras vidas y nosotros quizás sentimos que todavía no estamos listos para cerrar esa etapa, ¿sí? O que no nos sentimos 100% satisfechos para que esa etapa ya se cierre. Por ejemplo, cuando nuestros hijos ya se van de casa, ¿sí? Y en las mujeres se le llama el nido vacío, cuando ya se terminó una etapa en mi trabajo y ya tengo que decir, bueno, pues ya es hora de hacer la evaluación. Esto tiene que ver cuando todavía sentimos que tenemos que dar más, que quiero más de eso, que todavía pude haberlo hecho mejor. Entonces se le llama miedo al fracaso, ¿sí? Cuando seguimos sosteniendo algo, regresando a las relaciones. Cuando ya esta historia terminó, cuando quizás ya vives separado de la persona, pero no le das fin, ¿te acuerdas en el punto anterior? Al divorcio. Y esto es porque a veces lo que no queremos enfrentar es la sensación de fracaso. Lo hubiera hecho mejor, lo hubiese podido hacer de esta forma. Entonces lo vuelves a vivir otra vez y hay una emoción que se le llama culpa, ¿sí? No cierro un ciclo por culpa conmigo, con la otra persona o con las circunstancias, porque no quiero enfrentar la sensación de fracaso. Si a ti te sucede esto, es muy importante que nuevamente hagas una introspección y seas muy honesto contigo. Y si lo que te está impidiendo es como ese ego, porque es un ego, es como de no te quiero soltar todavía creo que podemos hacerlo, creo que todavía es posible. La idea es que te des cuenta que todos han sido experiencias, que tal vez pudo haber sido mejor, es posible, que tal vez pudiste haber dado más de ti, también lo es, que tal vez pudo haber sido, y ahí nos hubiéramos, en el hubiera. Si esto es así, entonces te recomiendo que hagas una jornada de perdón por ti, primero que nada, ¿sí? Es decir, dedícate una semana a respirar y a conectar con el perdón. Lo hice de la mejor forma que pude y aun si no lo hice con las mejores intenciones o con lo mejor de mí, entonces, ¿qué puedo aprender de eso hoy? ¿Cómo para unas siguientes circunstancias, entonces, qué voy a aprender? ¿Cómo me voy a relacionar diferente? ¿Sí? Y en el caso dado de que hay algo que comunicar a otra persona con respecto a esto, pues lo hagas, ¿verdad? Pero sobre todo te dediques un tiempo a ese perdón y a esa aceptación por el miedo al fracaso, ¿sí? Recuérdate que el fracaso no es más que una manera de llegar al éxito. Entonces, si tú no has querido cerrar un ciclo porque tienes miedo a confrontar esa evaluación que te haces de ti misma, de ti mismo, pues entonces, primero una jornada del perdón. Vamos a hablar ahora del punto número 5. Hablemos del siguiente punto y es las conexiones energéticas.
Esto es de lo más común y creo que a veces es de lo que menos sabemos manejar al momento de cerrar un ciclo. Tenemos que recordar que somos seres no solamente pues con un cuerpo físico, ¿verdad? Tenemos un cuerpo emocional, un cuerpo mental, un cuerpo astral, etcétera, etcétera. Y que todas y todos estamos unidos a las personas, a las cosas y a las situaciones, ¿sí? En todos los niveles. Es como la persona, y yo creo que todos conocemos a alguien, y si no es algo que a ti te ha pasado, que dices, es que soñé con fulanita o con fulanito y ya hace muchos años que no lo veo, pero ¿cómo lo sueño? O conozco personas que me dicen, es que yo ya tiene años que no veo a esta persona, pero de repente como que la siento y sé que algo le está pasando. O es que percibo que esta persona quiere hablar conmigo. Eso es porque todos tenemos conexiones energéticas, ¿sí? Y cuando nuestras conexiones son muy fuertes y cuando las alimentamos con el pensamiento y las alimentamos con las maneras de sentir, pues esas conexiones se hacen todavía más fuertes, ¿sí? De ahí que hay veces que decimos, es que estoy en una relación tóxica y ya no quiero, pero es como que yo debo de estar ahí. Esto tiene que ver con otros aspectos. Uno es que esa conexión energética que estás sosteniendo con esa persona, esto es decir, en alguno de tus centros energéticos, ¿sí? Hay un gancho energético con esa persona y está alimentándose de ti y tú de esa persona y etcétera. O tiene que ver con un aprendizaje, sobre todo, que no se ha logrado establecer todavía. Aquí esto es bien importante, ¿sí? Porque hay personas que me han dicho que han hecho, pues que ya hice el ritual de 21 días, es que ya hice el corte energético, es que ya me fui a limpiar con el chamán, es que ya casi me paso no sé qué, la piedra del molcajete, como decimos en México, para ver si ya se me quita la conexión con esa persona y no lo logro. Bueno, tienes que saber que muchas veces la conexión con algo o incluso con un trabajo, una situación, etcétera, está reflejando un aprendizaje que tú necesitas vivir. Te voy a poner un ejemplo. Una chica que me decía, ¿no? Ya había hecho constelación, ya había ido con el chamán, lo que se les ocurra, y seguía anclada a esta persona. Entonces le dije, mira, ¿qué pasaría, ¿sí? Si esa persona realmente se quedara contigo o estuviera en tu vida? Me decía, no, pues es que, o sea, sí quisiera, pero la verdad me da miedo. O sea, entonces no quieres estar con esa persona, pero sí quieres estar. No, es que yo creo que su energía me jala, bla, bla, bla. Ok, veamos quién es esa persona en tu vida, realmente, a quién está representando. Y con distintas sesiones vimos que esa persona representaba a su padre en su transgeneracional. Así como lo oyen. Entonces difícilmente esta persona se iba a separar de él, porque realmente su pendiente era con su padre, pero a través de la relación con esta persona, ella estaba tratando de resolver algo. Cuando lo logró resolver, vimos qué pasaba con el papá, automáticamente la persona esta, ya, se terminó, muchas gracias por haber participado, adiós. ¿Sí? Entonces, a veces las conexiones energéticas no solo son cuestiones de hacer cortes, sino hay que entender qué aprendizaje tienen para mi vida. Muchas veces estas conexiones energéticas quieren o están reflejando ese aprendizaje. Tal vez tengo que aprender a amarme más, a ser más responsable conmigo, tengo que aprender a poner límites, y mientras yo no haga este crecimiento y no libere todo eso, pues difícilmente yo me voy a separar, porque esta relación, esta situación, ¿no? O como cuando no cerramos en un trabajo también y las personas siguen pensando que les llaman, que si esto, que si el otro, bueno, a ver, ¿qué es lo que yo no he aprendido para que yo cierre? Entonces, en cuanto a las conexiones energéticas, no solo es hacer un corte, sino ver qué es lo que yo tengo que aprender o qué es lo que ya no voy a seguir repitiendo para que pueda, pues, hacer realmente ese cierre. Otro punto que tiene que ver con el anterior
es las situaciones transgeneracionales o incluso de vidas pasadas que a veces traemos arrastrando con ciertas situaciones que se nos repiten o que no hemos logrado hacer un cierre. Si bien este trabajo sí requiere ya de una intervención especializada, ya sea que vayas a un registro akáshico para que te digan, bueno, a ver, ¿por qué yo sigo repitiendo esto? ¿Por qué no puedo cerrar esto? O efectivamente haya una revisión de tu transgeneracional. Bueno, muchas ocasiones recordemos que estamos repitiendo guiones heredados, guiones que no son tuyos, pero que estamos vinculándonos con las personas a través de esos guiones, ¿sí? O a la persona que me dice, es que me han corrido de 3 trabajos y siempre es lo mismo, ya quiero cerrar estos ciclos, quiero empezar algo nuevo. Bueno, pero vamos a ver qué está pasando. ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, en este caso sí se requiere una intervención muy especializada para observar si hay un cordón energético que te está uniendo a repetir una y otra vez esta situación, ¿sí? ¿Y cómo me puedo dar cuenta? Bueno, por lo general son experiencias repetitivas, ¿sí? Por ejemplo, el fracaso, ¿no? Es que a mi padre le pasaba lo mismo, fracasaba una y otra vez y nunca pudo estar estable. Ah, bueno, entonces, y a ti te pasa eso, entonces es posible que haya un transgeneracional. O es que en ocasiones siento como que esta situación ya se me ha hecho habitual, no sé de dónde me viene, pero hay algo que yo sigo repitiendo en ese fracaso. Entonces, puede haber una enseñanza de una vida anterior o paralela también, donde no se pueda lograr. Entonces, para eso también nosotros tenemos que observar. Lo que más te invitaría es a que hicieras una observación de si se te está repitiendo estas circunstancias y no te permiten cerrar ciclos, bueno, acudas ahí sí a un especialista en registros akáshicos, constelaciones o claro, ¿verdad? Con una servidora para que revisemos por qué eso no se logra hacer un cierre. Pues bien, hemos hablado de estos 5 puntos que te pueden dar una orientación de qué puedes ir haciendo, ¿sí? Número 1, cuáles son los asuntos pendientes, expectativas, emociones que todavía me alimentan esas expectativas y que es importante liberarlas. Lo material, tengo situaciones materiales que todavía me anclan ahí, entonces también ya ponerles fecha y ponerle orden para que vayamos haciendo un cierre. 2, el miedo al vacío. ¿Qué me está impidiendo a mí abrirme, imaginarme nuevos futuros? Esto es súper importante, ¿sí? Para vencer el miedo al vacío tenemos que aprender a mirar al futuro creando esas nuevas expectativas. Número 3. Es importante que trascendamos el miedo al fracaso y para eso el perdonarnos es importante. Número 4. Liberar nuestras conexiones energéticas con las personas, las situaciones o lo que tú ya quieres cerrar para que eso no interfiera y no me esté como que rebotando esa situación en mi tiempo presente. Y número 5, pues los ámbitos transgeneracionales y de vidas pasadas. Si tú realmente quieres empezar a hacer un cierre de ciclos, te invito a mi próximo taller Pasos para cerrar ciclos, donde vamos a abordar precisamente en qué etapa estás de ese proceso, ¿sí? Técnicas y herramientas para ayudarte a manejar mejor la emoción y el vacío. Vamos a trabajar algo muy importante y vamos a trabajar un ejercicio concreto para ver cuál es tu camino o tu ruta para el nuevo inicio. No se trata solamente de soñar con algo o de plantarlo en el papel. Muchas veces, acuérdate, el inconsciente tiene trabas para lograr lo que queremos. Entonces, en este taller vamos a hacer una técnica específica para que tú veas y tú sientas cómo vas a ir avanzando hacia eso que quieres. Y si hay realmente algo que te atora, también lo puedas liberar. Entonces, pues te invito a este próximo taller, así es que más información aquí abajo.
Y bueno, pues espero que les haya sido de utilidad brevemente estos pasos y que todos acuérdense, ¿sí? Nada nuevo llega si yo no cierro ciclos. Así es que los espero en el próximo video. Muchísimas gracias. Que estén muy bien.